estudiante de filosofía que tiene que buscar si se dice Zaratrusta o Zaratustra. Si sois de los que visteis Los Miserables y os dieron ganas de salir a la calle para quejaros por las injusticias de vuestro país, si sois de los que visteis Gris y fuisteis a la puerta de vuestra clase del instituto a pedirle que fuera vuestra acompañante en el baile de fin de curso, si sois de los que visteis cantando bajo la lluvia y después de eso pensasteis que hasta un día gris y lluvioso podía ser maravilloso, si sois ese tipo de persona, bailar en la oscuridad no es vuestra película, y Lars von Trier mucho menos vuestro director. Tenía ya ganitas de tratar a Lars von Trier. Puse como hace una semana que quería que esta vez fuerais vosotros los que me propusierais un tema para el próximo vídeo. Y entre esos temas pues aparecía Lars von Trier, para que veáis que os hago un poquito de caso. Me apetece von Trier por una razón completamente personal, ya que cuando yo con 16 años comienzo mi camino hacia, digamos, una apreciación del cine diferente o un camino cinéfilo, por así decirlo, comienzo esta aventura con Stanley Kubrick. Pero aparte de Kubrick, sigo la línea de 4 o 5 directores que me interesaron también mucho, pero que no eran considerados clásicos. Es decir, que yo sin tener ni puta idea de cine con 16 años, me meto en un fango jodidísimo en el que pues empiezo a ver obras que distan mucho de ser consideradas imprescindibles para la historia del cine. Y entre estos 4 o 5 directores, uno de ellos se llamaba Lars von Trier. Llegar a este director por primera vez me resultó similar a cuando te enseñan a Nietzsche en bachillerato. Te enseñan el Zaratustra, te hablan del superhombre, te lees el Anticristo y dices ¡qué puto amo! Con el paso de los años te sigue flipando, pero lo ves de otra manera. Sigues maravillado con lo rompedor que era, pero ya te produce un sentimiento diferente, que es la nostalgia. La nostalgia de recordar a ese chaval joven que eras, que quería consumir cosas transgresoras, que apostabas por la revolución. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y por eso me interesa mucho von Trier en lo personal, porque me recuerda a ese periodo primigenio en el que yo empecé a consumir este tipo de cine. Tampoco me voy a poner abuelo cebolleta porque tengo 22 años, es decir, esto fue antes de ayer. Dicho esto, advertiros que no solo voy a hablar de von Trier, sino que voy a hablar de cine y de música, ya que su musical, Bailar en la Oscuridad, película que nos ocupa, la realizó con la interpretación y música de la artista islandesa Björk. Jamón de Björk. Bailar en la Oscuridad, película del año 2000 de producción germano-danesa, escrita y dirigida por Lars von Trier, protagonizada por Björk y otras caras conocidas como Catherine Deneuve, Udo Kier, David Morse o Peter Stormare. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el premio a la mejor actriz en el mismo festival. ¿Pero qué pasó antes de esta película? Pues que Lars von Trier se había convertido en uno de los directores mejor valorados y prometedores del panorama europeo, llegando a crear una corriente artística junto con Thomas Vinterberg. Y Björk se había convertido en un artista pop conocido a nivel mundial, saliendo de Islandia y haciendo música cercana a lo experimental. Vamos con el trabajo anterior de Lars von Trier. La filmografía de este director se compone de trilogías, pero no las trilogías que conocemos del tipo Padrino. No son unas historias cronológicas donde los personajes apenas cambian entre película y película, sino que sus trilogías se basan en una temática que engloba a las 3 películas, pero las películas son independientes entre sí. Para el estreno de Bailar en la Oscuridad ya había completado su primera trilogía, que se basa en El elemento del crimen, Epidemic y Europa. Esta trilogía va sobre lo que puede pasar en el futuro en Europa atendiendo a la historia de este continente. Y Bailar en la Oscuridad compone la segunda trilogía de su filmografía, que es la trilogía Golden Heart, Corazón Dorado o Corazón de Oro. Y esta trilogía va sobre la mujer y el patriarcado. Y esta trilogía, aparte de Bailar en la Oscuridad, la componen Rompiendo las olas y Los idiotas. Esta última película mencionada, Los idiotas, es muy curiosa ya que supone el comienzo junto con Celebración, película de Thomas Vinterberg, de lo que se llamó el Dogma 95. Thomas Vinterberg y Lars von Trier crean esta nueva corriente fílmica de vanguardia que se basa en un manifiesto, un voto de castidad, como ellos lo llaman. Esto conlleva una serie de reglas muy estrictas que los realizadores y realizadoras deben de seguir para que su película se considere dogma. Entre ellas la posibilidad única de utilizar cámaras al hombro, el que solo puedan utilizarse localizaciones reales y la prohibición de la música extradiegética. ¿Qué es la música extradiegética? Esto es música diegética.
¿Qué sería la música extradiegética? Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Pues esta sería la música extradiegética. Esto es la diferencia entre música diegética y extradiegética. Este movimiento, que pese a no contar con demasiadas películas consideradas como dogma, creo que se consideran dogma unas 35 películas, y parecer que estaba destinado al fracaso, lo cierto es que fue un movimiento que marcó mucho al cine posterior. Y además, después de crear una corriente artística, haciendo su primera película dogma llamada Los Idiotas, o Dogma 2 como también se la conoce, Lars von Trier rompe con el Dogma 95. O sea, crea movimiento artístico él solo y lo rompe a la siguiente película para crear un musical, Bailar en la oscuridad. Por su parte, Björk había sacado en solitario 3 álbumes de estudio. El primero, llamado Debut, sacado en 1993. ¿A qué os suena esta musiquilla? ¿Nos recuerda un poco a...? El segundo, llamado Post, sacado en 1995. Y el tercero, llamado Homogenic, en 1997. Además de esta carrera en solitario y estos discos, en su pasado formó parte de algunos grupos de géneros algo sorprendentes y diversos. De hecho, su primera influencia fue el punk, y de hecho un punk femenino, creando un grupo de música con otras mujeres llamado Spit and Snot. Después de esta primera experiencia a los 70 fue yendo y viniendo con diferentes grupos de diferente género y desempeñando funciones diferentes en cada grupo, hasta llegar a su carrera en solitario. Lo que me resulta curioso de Björk es que creo que a día de hoy no sería tan raro su éxito, pero en los 90 sí que era un poco de rara avis todo lo que hacía. Su música trataba de fusionar el género pop con la electrónica más experimental, algo que por aquel entonces, en los 90, pocos grupos llegaban a la élite con este pretexto. Entre ellos encontramos grupos como Radiohead, Daft Punk o Massive Attack. Con estos 3 grupos sumados a Björk se puede ver que en los 90 se experimentó con muchos géneros y la electrónica. Pop con electrónica, rock con electrónica, música disco con electrónica, el auge del techno, del género rave o de sonidos house. Tras estos 3 discos de Björk, saca un cuarto disco en el año 2000, llamado Selma Songs, que es el disco de la banda sonora original de la película Bailar en la oscuridad. Este disco me mola mucho porque viene muy al pelo de la película. Compuesto por Björk y producido por la misma Björk y Mark Bell, se trata de un álbum que puede ser escuchado perfectamente sin necesidad de haber visto la película. Es decir, que puedes escuchar el disco y parecerte que está bien musicalmente sin necesidad de que tenga un soporte visual, como si fuera un disco más dentro de la discografía de Björk. Pero además los sonidos de la propia música tienen coherencia con lo que estamos viendo en la película. Se incluyen sonidos de maquinaria de fábrica, sonidos de un tren pasando por una vía, sonidos de pasos humanos reales, 5, 6, 7, 8, 9. Todos estos sonidos ponen la base musical a la canción y además dotan al LP de una coherencia narrativa con la película. Y además, y esto ya como curiosidad, en el tema principal de la película llamado I've Seen It All, colabora ni más ni menos que Thom Yorke, el líder de la banda Radiohead, que pone la voz masculina a esta canción que a mí me parece un puto temazo. Estos temas musicales se unen a una prodigiosa voz, que es la voz de Björk. No puedo decir nada más, es una voz fantástica y maravillosa. Muy bonita, es que es muy bonita, no puedo decir nada más. Entonces ya hemos visto cómo uno de los directores más prometedores y transgresores de la industria cinematográfica se une con una de las artistas más prometedoras e innovadoras de su momento, para crear una película. ¿Pero qué es esta película? Bailar en la oscuridad es un musical que cuenta la historia de Selma. Selma es una madre soltera que trabaja en una fábrica y se está quedando ciega por una enfermedad congénita. Y entonces está ahorrando dinero para pagarle la operación de ceguera a su hijo. Selma es una mujer idealista y soñadora. Ella siempre ha soñado con salir en un musical porque, como ella dice, en los musicales nunca pasa nada malo. Pero es que esta película la escribe y dirige Lars von Trier. Y... ¿qué quieres que te diga? Un poco cabroncete. A nivel dirección, pese a no poder ser considerada una película dogma, sigue bebiendo mucho del movimiento. Mucha cámara al hombro, calidad de imagen bastante mala,
mucho grano, ruido. Se nota que está grabado muy a primeras tomas y hay ausencia de música, a excepción de los momentos musicales. Además de esto, encontramos otros elementos que no son propios del Dogma. Hay un retoque de color en las escenas cuando los protagonistas cantan. Se trata de una película de género al ser musical y no es una película hecha en formato académico. Ya hablé en otro vídeo sobre la relación de aspectos, si queréis lo tendréis ahí arriba. La dirección no deja de ser peculiar. Si nunca has visto nada parecido al Dogma, puedes pensar que el director tiene 14 años y le gusta hacer cortometrajes en Super 8 con sus colegas. ¿Alguna vez habéis visto a la típica persona que cuando ve una obra de arte abstracto, lo primero que te dice es: esto lo hace mi sobrina de 5 años en una tarde? Pues es un poco parecido a esto. Pero lo cierto es que es una película que me gusta bastante y me parece muy interesante. De hecho, me parece que rompe con todos los estereotipos del musical, en lo que todo es maravilloso y épico. Y aquí es donde viene el pero. La película creo que peca de ser demasiado melodramática, o sea, todo mal. Creo que en ciertos momentos la personalidad de Selma se lleva a un extremo tan falso que parece irreal. Y ese es el único pero que le pongo. Y hablando de peros y de Selma, vamos con la interpretación. La actuación de Björk en esta película creo que sí que no merece ningún pero. Es de las actuaciones más tiernas, bonitas y conmovedoras que he visto en mi vida. ¡En mi vida! Una mujer que está a sus vainas musicales, que no tiene ninguna necesidad de meterse en el fregado que supone interpretar una película, y además no con cualquiera, con el puto Lars von Trier, que es tu primera experiencia cinematográfica y un personaje muy jodido de interpretar. Muy jodido. Y se casca un 10. Y además te compone la banda sonora de tu película. Y van los Oscar y no la nominan. ¡Qué sorpresa! O sea que ya sabéis, si no habéis visto Bailar en la Oscuridad y os apetece ver un musical poco convencional, diferente y con una banda sonora que está bastante bien, entonces sí que Bailar en la Oscuridad es vuestra película. Y como siempre, si os ha gustado, pulgar arriba, y si en cambio sois fans o detractores de Lars von Trier, pues probablemente le vais a dar a no me gusta, porque sois unos cínicos, tanto los que lo adoráis como los que lo odiáis. Así que, esto para vosotros.